Saludos y bienvenidos a la última entrega de Reservas del Periodismo Dominicano. Antes de presentar a nuestro entrevistado, permítanme desearles a todo el pueblo dominicano un feliz año 2024, colmado de buenos augurios y de realizaciones positivas. Nuestras felicitaciones en nombre del Banco de Reservas y su Consejo de Directores. Arribamos a la última entrevista de esta serie y nos complace traer a la pantalla al Premio Nacional de Periodismo 2023, que otorgan el Ministerio de Educación y el Colegio Dominicano de Periodistas, don Bienvenido Álvarez Vega, consagrado hombre del periodismo, quien en la actualidad dirige el periódico Hoy. Bienvenido ha presentado su talento como carnet de identidad en medios como El Nacional, Notitiempo, El Sol y en el periódico El Siglo, del cual fue su director. Lo entrevista a su discípulo y amigo Pablo Macchini. Pablo es columnista en Listín Diario y le hemos visto trabajar sin cansancio para CDN con el Boulevard de Pablo, pero también en 1+1, Hoy Mismo, La República, El Sol de la Mañana, Nuria, entre otros proyectos televisivos. Hoy, Pablo entrevista a Bienvenido. El profesor es entrevistado por el alumno. Para el Banco de Reservas y para quien les habla, ha sido una grata experiencia presentar estas entrevistas magistrales, celebrando así 82 años del Banco de todos los dominicanos. Albergamos la esperanza de volver con ustedes en la continuidad de este espacio. Disfrutemos ahora con la entrevista de Pablo Macchini a Bienvenido Álvarez Vega. Hola, buenas. Uno debe agradecer al Banco de Reservas por estas reservas del periodismo, pero personalmente mi agradecimiento es mayor porque voy a tener la oportunidad de entrevistar a toda una referencia periodística, pero personalmente una referencia ética, periodística y personal. Es para mí un inmenso placer personal y profesional conversar con don Bienvenido Álvarez Vega. Mi respeto, profesor. Muchas gracias, don Pablo. Aquí en una tarea como muy extraña, ¿no? Periodista siendo entrevistado. Sí. Nosotros estamos educados para entrevistar. Se supone que no se haga, bueno, pero también eso tiene que ver un poco con los cambios que han ocurrido, aunque la tentación es mucha de adentrar en ese tema, pero yo, si usted me lo permite, me gustaría hablar de la infancia de Bienvenido Álvarez Vega. ¿Cómo fue la infancia de Bienvenido Álvarez Vega? Bueno, le digo que yo tengo un trípode que es San Rafael de Yuma, La Romana e Higüey. Mi madre es de La Romana, hija de puertorriqueños que vinieron a trabajar al Central Romana a principios del siglo pasado, los Vega del sur de Puerto Rico. Entonces mi padre, que es de San Rafael de Yuma, o era, ya falleció, sí, fue a trabajar al Central Romana. Ahí conoció a la que sería mi señora madre y nací yo. Entonces mi abuela paterna dijo, tenía un solo hijo, dijo, no, este es mío. Y me llevó a Higüey, donde ella trabajaba y vivía, y ahí me eduqué yo desde el primer curso, desde un cerito con un rabito, sí, hasta el bachillerato. Y entonces en el año 69 salí para acá a estudiar. Entonces, ¿y en qué momento usted se dijo, no, lo mío es el periodismo, vamos arriba, esto es lo más o menos, y en cuáles circunstancias eso ocurrió? Mi primera vocación era el derecho. Yo quería ser abogado. Ocurre que cuando yo salía del liceo me detenía en el Palacio de Justicia a escuchar la retórica de los abogados. Y me fascinaba, y ese era mi gran sueño. Pero ¿qué ocurre? Desde los 12 años yo abracé el protestantismo. Y cuando yo dije que iba a estudiar Derecho, me dijeron, esa no es una profesión para un cristiano. Por la mala imagen que en la época tenían los abogados. Entre abogados te veías. Exactamente. Y bueno,
eso no me preocupaba qué iba a estudiar. Yo siempre fui amante de la lectura. En la escuela hacía lo que ellos decían eran buenas composiciones. Me ponían a leerlas y así sucesivamente hasta que un día con un amigo de Higüey visité La Romana y él fue donde un primo y me dijo, él es corresponsal del periódico, no creo que El Caribera. Y yo dije, corresponsal, o sea que él es periodista. Sí, él es periodista. Entonces ahí como que yo dije a sí mismo, yo quiero ser periodista entonces. ¿Y cómo Una razón fundamental, grande, no la hay. Yo tenía facilidad para escribir, tenía entonces una facilidad que ya no tengo para hablar. Y bueno, comencé cuando vine aquí a interesarme por el periodismo. ¿Pero cómo llegó a la capital sin trabajo de periodista? Yo vine a la capital a estudiar en la universidad, a estudiar periodismo. Ok. Porque cuando entra ya a hacer algún pinino, o se dedicó en los 4 años a hacer la licenciatura. No, primero, mientras hacía el colegio universitario, se abrió el Instituto Dominicano de Periodismo. Entonces yo me inscribí. Y hacía el colegio en el día y en la noche me iba al instituto. Terminé el instituto en la primera promoción junto a su amigo Tony Raful, Víctor Grimaldi, etcétera. Y entonces seguí estudiando en la UAS hasta que me gradué en la UAS. ¿Y dónde comenzó a trabajar? Comencé en el 71 en Radio Ahora, una emisora que ya no existe, que era parte del consorcio del doctor Molina Morillo, en un horario privilegiado. Obviamente para todo el que comienza, 4 de la tarde, 11 de la noche. En la época cuando el balaguerismo estaba crudo, 1971, y Una Chocín era abiertamente enemiga del gobierno, por consiguiente sus vehículos, que eran los únicos, no había transporte público después de las 6 de la tarde. Recuerden que eran noches de muertos, noches de sangre, ¿alguna anécdota? Noches de persecución. Y yo tenía que irme, qué mejor anécdota que irse todos los días, desde Radio Ahora, donde está el Nacional, hasta María Auxiliadora a pie. En aquellos. En el año 1971. ¿Y el periódico El Sol, cuándo aparece? No, ya un poco más tarde. Yo entro al Sol en el 78. En el 70. En plena crisis electoral. 7 años de experiencia, ya es un periodista. Antes de eso yo pasé al Nacional. Yo inicié prensa escrita en el periódico El Nacional. En el Nacional. Hice mi primer reportaje para la revista Ahora por solicitud de Orlando Martínez, precisamente. ¿Cómo para un hombre de sus principios éticos, radicales casi, manejarse en esa situación? Bueno, entonces creo que la ética era más fácil de vivir que ahora. Nadie pensaba en traición, a no ser la traición política. Yo nunca he militado, nunca he tenido esa tentación y además yo fui un gran lector de política siempre. Me embrujé temprano con el marxismo. De hecho, fui al Perú a estudiar con el padre de la teología de la liberación en la Universidad Católica de allí, marxismo y cristianismo, y me gustaba dialogar y conversar en la UAS, que era un foro abierto por todas partes para discutir la existencia de Dios, los cristianos no sirven para nada y cosas por el estilo, ¿no? Además, hay muchos vínculos comunes entre el viejo marxismo y el cristianismo. Lo que es y ha sido Bienvenido Álvarez Vega para muchos de nosotros. ¿Cuáles fueron los bienvenidos Álvarez Vega de don Bienvenido en esa época de formación? Bueno, yo leía mucho El Caribe, que era un periódico con mucha prensa, muchos artículos extranjeros, y había 2 periodistas que yo admiraba de manera particular. El español Víctor Alba, muy ligado a Sacha Bollman en esa época y a los liberales que andaban por acá, y a un norteamericano llamado James Reston.
Luego pude leer algunos de sus libros. Él era jefe de la oficina del New York Times en Washington y era un verdadero maestro. Tiene un gran pecado que fue el que impidió la publicación por parte del New York Times de la revelación de la intervención de Estados Unidos en Guantánamo, porque entendía que eso favorecía los intereses norteamericanos. Caramba. Y entonces claro, a mí me gustaba sobre todo escribir con la racionalidad y como la distancia de los hechos con que ellos lo hacían. Eso me fascinaba. de ahí, eso posiblemente le formó y le ayudó para luego aquel equipo de investigación que había en el periódico Hoy. Ya, bueno, usted sabe que... Sí. Adelante. En Hoy el Nacional, ¿no? Sí, en Hoy el Nacional. Exacto, era para los dos diarios. Que se hacían unas investigaciones muy adelantadas a su tiempo. Fue una gran idea del señor Corripio, porque él fue que me llamó para hacer ese trabajo, quien me dio las explicaciones de lo que él quería que se hiciera. Recuerdo yo que usó la figura, decía, nosotros tenemos un gran periódico, dos grandes periódicos, pero le falta el buquet de la sidra, le falta el buquet, ¿no? Don Pepín, sí. Con esos sueños de periodista. Y que quería que se la pusiéramos con esos trabajos. Ya yo en esa época había hecho mi posgrado precisamente en metodología de investigación con aplicación a la sociedad dominicana. Entonces, sí, en el CERE, en el Centro de Estudio de la Realidad Social, que dirigía el doctor Gómez, y entonces pues ya yo venía practicándolo. Primero una especie de periodismo contextualizado. Don, bienvenido. Hay un momento, una ruptura en el periodismo dominicano, se llama el periódico El Siglo. Y solamente hay que buscar desde el director a las principales figuras, dónde están, qué han hecho, y el estilo de periodismo del Siglo. ¿Cómo fue aquello del Siglo? ¿Cómo se armó? ¿Por qué se escoge a Bienvenido Álvarez Vega? ¿Qué significó para Bienvenido Álvarez Vega ese proyecto del Siglo con todos esos muchachos jóvenes que todavía seguimos siendo sus alumnos de alguna manera? Y en los almuerzos uno se da cuenta. Son gentilezas de ustedes. No, usted lo sabe. Eso fue muy extraño para mí. En mi vida nunca había pensado dirigir un periódico. Eso nunca estuvo en mi agenda. Yo pensaba en ser periodista, más nada. Ya yo era jefe de redacción del periódico El Hoy, y un día Nene Ureña, presidente del Banco del Comercio, su secretaria me llama y me dice que el señor Nene Ureña quiere hablar conmigo, me lo pone, lo saludo, y entonces me dice, yo quiero tener una conversación con usted cuando usted lo considere. Yo le dije, cómo no, con gusto, pero hoy ya yo no puedo porque tengo tareas muy fuertes en el periódico. Era como las 11 de la mañana. Entonces acordamos un día y cuando yo voy, me recibe en su despacho y habla una introducción y entonces me dice, nosotros vamos a establecer un periódico. Ah, sí, no había oído nada, le digo, y quiero que usted me lo dirija. ¿Usted sabe cuál fue mi respuesta? Yo. Con toda la ingenuidad del mundo, yo le dije, yo. Sí, eso me recordó cuando yo era reportero de economía, que un día me llama el gobernador del Banco Central, que era a la sazón Carlos de Pradel, y me dice, bienvenido, yo voy a publicar un libro y yo quiero que me le escriba el prólogo. Digo, ¿y por qué usted no pone al padre Alemán? Me dice, porque yo quiero que seas tú. Un argumento sólido. Pero me encontré muy extraño que un reportero sea el prologuista de un libro del gobernador del Banco Central. Precisamente por eso y otras cosas, y lo que hemos ido conociendo, la formación, la experiencia, esa forma de proceder, que llega esta etapa del siglo. El diseño del periodismo, porque fue rompedor hasta en el diseño gráfico. No solo en los contenidos. O sea, el diseño gráfico periodístico, ¿cómo fue aquello? Sí, bueno, el caso es que yo lo único que le dije al señor Ureña en ese momento, déjeme pensarlo, y después que lo pensé y hablamos, yo le dije,
Pero dos cosas, yo no repito el periódico Hoy, es decir, yo no vengo a hacer una segunda parte del periódico Hoy y no quiero sacar una sola persona del periódico Hoy. Me dijo, no, usted es el que sabe lo que usted diga. Ya yo tenía experiencia en el rediseño del mismo periódico Hoy. Habíamos traído de Puerto Rico al señor Castañeda, un gurú del periodismo latinoamericano, y yo conversé con él por teléfono que me recomendara un diseñador, y él me recomendó un cubano que trabajaba precisamente con él, y fuimos, Eulogio Santaella, Fran Marino Hernández y yo, a hablar con él a Puerto Rico, y ahí comenzó a armarse todo, hasta que él me dijo que si yo tenía en mi cabeza algún prototipo de periódico, y yo le dije que en Washington precisamente había un periódico que a mí me gustaba mucho, que se llamaba Washington Times, de una referencia de derecha muy extraña, pero de un diseño, y había ganado varios premios de diseño. Entonces hicimos una mezcla, ¿no?, de lo que nosotros queríamos de contenido, y así se armó ese diseño que yo lo veo hoy y me parece que era muy, muy sobrio. Debió tener un poquito más de vitalidad. Y la selección de personal, porque se convirtió en un team de estrella, un all-star. Ahí estaba Marino Zapete, que era un corresponsal, que llevaba la parte, creo que agropecuaria. Fausto Rosario. La gente, como en el caso suyo, la gente no se da cuenta que usted es un agrónomo. Exacto. Y Marino también. Sí, pero que manejaba muy bien, era el gran reportero del tema agropecuario. Bueno, pero mucha gente buena había. Por supuesto, yo tenía, a partir de la invitación y de la aceptación, mi entusiasmo era desbordante. Además, era una persona joven con todos los impulsos propios de esa edad. Y yo dije, bueno, no vamos a salir a cero. Cuando uno arranca en un carro, uno arranca a cero. Yo dije, vamos a arrancar a 60. Entonces, para ello, lo que tengo que hacer es buscar periodistas no aprendices. Y busqué periodistas que no eran aprendices en función del contenido que queríamos darle al diario. Pero con potencialidades, porque... ahí estaba Margarita Cordero, Elsa Espósito. El editor económico era Rivas, apellido Rivas. Estaba Alejandro Paniagua. Estaba ese excelente periodista que es Tortineo, que era mi jefe de redacción, que un Bienvenido Rojas, un veterano de la crónica deportiva. Estoy hablando. Jacqueline Ventura, que era una veterana de la crónica social en el Listín Diario. Entonces, con persona estaba Elina Cruz, estaba la hoy novelista la Suana, ¿cómo se llama? Sí, Pereira. La amiga Emilia Pereira. Nuestra amiga Emilia Pereira. Y así varios reporteros más, que eran jóvenes, unos veteranísimos, otros, y yo creo que fue una gran combinación, y además había un entusiasmo colectivo porque queríamos hacer algo diferente, y antes de salir a la calle nosotros tuvimos 12 cursos para ese grupo. Por decisión suya. Antes de vamos a arreglar eso. Sí, cómo no. Yo recuerdo, el doctor Matos Moquete nos dio un curso a solicitud nuestra sobre comprensión y reducción de texto. Desafío que ha significado para el periodismo tradicional esta sociedad digital que le ha quitado al periodismo ese papel de intermediación entre los hechos que el periodista convierte en actualidad y el lector, el televidente. Este desafío, ¿cómo va esa guerrita? Ya, profesor. En lo personal no tengo sobresaltos sobre esto. El mundo siempre ha evolucionado. Cuando la radio era libérrima al principio, y fue lo que hizo que Estados Unidos estableciera todos esos controles que tiene, que la gente cree que no. Hay que recordar cuando a la Jackson le salió el seno en aquella participación en los juegos de la NFLA, y
Bueno, eso no se quedó aquí se quedó así como si hubiese quedado aquí. Cuando se descubrió que eso estaba en el libreto, ella fue sancionada. Porque no es una libertad ya total. Al principio, digamos, la televisión pública, ese fue el punto importante. Y además, el respeto a la audiencia, donde había niños, distintas edades y demás. El tema no es la comunicación solo. El mundo está sosteniendo una revolución cultural. Pero lo que nos enseña, y usted es sociólogo también, la antropología cultural y la sociología, es de que así como uno se va cansando por la edad, por las enfermedades, las sociedades se van cansando. La gente olvida los beatniks en Inglaterra, después los hippies en Estados Unidos, y cómo eso nos arropó a todos, y ya de eso no se habla. Esa revolución sexual después se calmó, porque era contra natura. Hay una libertad hoy en día, concretamente en República Dominicana, a través de esa prensa medio underground, que la sociedad no lo soporta, no la soporta esa libertad. Tampoco la sociedad quiere un periodismo que no le ayude a comprender su realidad. Los maestros del periodismo decían: el mejor periódico es aquel que le ofrece más informaciones a una persona para el desarrollo de su vida cotidiana. Se supone que de eso se trata, de que el periodismo debe, además de informar, darle las herramientas al ciudadano para vivir y tomar decisiones en la sociedad. Sí, pero hay un problema que pido su reflexión, y es que cada vez más la gente se informa a través de YouTube, de las redes, pero no de las redes de los diarios. ¿Cómo jugar con ese desafío? Porque hay un problema de rentabilidad, profesor. Ese es un error, y es una lucha que es muy anterior al tema digital. Lo que yo llamo la lógica periodística y la lógica empresarial. Antes, quien determinaba qué publicar, yo quiero publicar mañana un suplemento sobre un literato X, vamos a decir sobre Vargas Llosa, que vino a vivir aquí. Y yo, ok, no hay problema. Hoy no. Hoy me dicen, bueno, necesita una cantidad X de pulgadas, porque lo que dicta es la lógica empresarial. Ese para mí es el gran enemigo de la prensa escrita. Lo que pasa es que parece que el administrador le ganó el viejo pleito al director. Durante años hubo esa discusión que a veces el dueño tomaba la última palabra, pero generalmente la ganaba el director. Sí, cómo no. Pero se daba esa tirantez. Ya no es posible. Ya hay un problema económico. Sí, ya no es posible porque ya una instalación periodística cuesta. Por eso su amigo Juan Cebrián tiene la tesis de que aquella prensa fuerte es la que es económicamente fuerte. Ya no se puede instalar un diario si usted no tiene mucho dinero, porque una rotativa le cuesta 10, 12 millones de dólares. Solo la rotativa. El problema es la rentabilidad. Entonces, el desafío es equilibrar eso. Y ahí tiene que participar la sociedad en su conjunto. Porque los periódicos, contrario a lo que mucha gente cree, se leen hoy más que nunca. Ahora, ¿qué han hecho los dueños, los propietarios de los medios de comunicación? Que ya ellos son los dueños de los grandes medios digitales, de los medios, perdónenme la expresión, de verdad, los que ofrecen información, los que ofrecen comentarios, análisis, editoriales. Entonces, en la medida en que la publicidad se va a la parte digital, se quedan esos mismos bolsillos. Hay una experiencia. Entonces han desarrollado un esquema de coexistencia entre la prensa escrita y la prensa digital. El modelo de negocio tiene que aparecer y tiene que servir para recuperar esto, porque uno aspira a que se imponga algo que todavía existe. Por ejemplo, usted puede ser muy YouTube, lo que sea. De repente dicen que un expresidente importante murió. Ahí usted va al periódico Hoy, va al Listín, va al Diario Libre, a ver si es verdad. Pero en digital, ¿verdad? Pero claro, en el digital. Va al digital. Lo que pasa es que tampoco los digitales están siendo, de los periódicos tradicionales, están siendo muy rentables. Lo que pasa es que parece que será un asunto de tiempo. Pero se sostienen.
Ojalá. Se sostienen. Todos están ahí y están mejorando cada vez más. De hecho, hay algunos aquí excelentes. Excelentes. Usted ha dado en el clavo. Los periódicos, vamos a hablar de los medios en general. La televisión periodística, la radio periodística y los periódicos, lo que tienen que seguir es siendo periódicos. Profesor, pero vamos a terminar citando, porque ya siempre está presente en nuestras conversaciones, al profesor Juan Luis Cebrián, porque él escribió un libro ya hace mucho, era Carta a un joven periodista. No voy a pedir que usted le escriba la carta, pero sí que le diga, le envíe ese mensaje a ese joven periodista soñador, que él quiere ser periodista de verdad, y que va a aprender mucho de palabras de un maestro de lo que verdad como usted. Le agradezco su insistencia en el magisterio, pero yo siempre lo que le digo a los jóvenes, porque los recibo, los pasantes que van al periódico hoy los recibo, es que primero tengan pasión. Segundo, que si lo que quieren es ganar dinero de manera honrada, no es mucho dinero, no es el medio. Y tercero, que lean todo lo que esté a su alrededor. Eso es lo único que yo le digo. Muchísimas gracias. Gracias a usted, muy amable. Don Bienvenido Álvarez Vega. Y gracias, querido amigo Pablo. Gracias al Banco de Reservas por reconocer la experiencia, la ética, el profesionalismo y por darme a mí la oportunidad de al fin entrevistar a don Bienvenido Álvarez Vega, que a pesar de nuestra vieja amistad, posiblemente para Maquini me hubiera dicho que tengo ese temor. Muchísimas gracias. Gracias a usted.